vamos entonces a ir a la palabra del Señor. Capítulo 1 de los Hechos. Capítulo 1 de los Hechos. Y el versículo 6, vamos a leer del versículo 6 hasta el verso 11. Amén. Libro de los Hechos, capítulo 1, del verso 6 al versículo 11. Dice la Biblia: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Pueden tomar asiento. Bien, yo quiero que en esta mañana hablemos de un tema sencillo, porque pues toda la Biblia es sencilla. Y aquí se trata, hermano, que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Yo quiero hablar de la venida del Señor. Yo hace mucho tiempo, bueno, aquí todos los días hablamos de la venida del Señor porque ese es el tema que nos ocupa. Pero pues hoy en especial tuve una charla con una hermana y pues me inquietó un poquito lo que la hermana piensa acerca de la venida del Señor. Cuando se habla de la venida del Señor Jesucristo, bueno, eso hay una cantidad de ideas, de pensamientos. El uno dice, el otro también, que el doctor fulano dijo, que la iglesia tal dijo, que el profeta tal dijo, ¿ven? Y entonces cada persona tiene una idea de la venida del Señor. Pero entonces yo quisiera que en esta noche nosotros miráramos a la palabra. Amén. En la Biblia está todo lo que usted y yo necesitamos saber con respecto a Dios. No hay otra fuente. Aquí no hay otra fuente más confiable que la Biblia misma con respecto a la venida del Señor Jesucristo. Ahora bien, para yo esperar a alguien, yo tengo que conocer a ese alguien a quien espero. ¿Sí o no? Para yo esperar a alguien, tengo que conocer a ese alguien a quien espero. Porque si, por decir algo, yo llamo a los Estados Unidos y a determinada familia y les voy a decir: no, es que para allá va Ramón Elías González, esperen. ¿Qué diablos van a saber ellos allá quién es Ramón Elías González? Amén. De igual manera, hermano, entonces, si yo les digo a alguno de ustedes: hermano, mañana voy a tales horas, espérenme, ya usted sabe a quién espera. Eso es una lógica, ¿cierto? Bien. El Señor Jesucristo nos enseñó a que lo esperaran. Amén. Él dijo: vendré otra vez. Vendré otra vez. Entonces, ¿a quién les dijo Él que iba a venir otra vez? ¿A quién les dijo Él que iba a venir otra vez? A ver, metámonos ahí en el contexto de la Escritura, capítulo 14 de Juan. Vamos a Juan 14. Y el versículo 1, San Juan 14, 1 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere yo a preparar el lugar, ¿qué dice? Y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez y
y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bien, entonces para nosotros esperar al Señor, lo tenemos que conocer. Tenemos que conocerlo en todo, tenemos que conocerlo en todo. Tenemos que conocerlo en su carácter. Tenemos que conocerlo en su manera de hablar. Porque, y ahí está el problema, aquí es donde está el problema, para conocerlo a él en su manera de hablar. Porque él tiene una manera de hablar bien rara. Él habla un idioma bien raro. Bendito el nombre del Señor. Capítulo 8 del mismo Juan. Capítulo 8 de Juan. Y vamos a leer el versículo 43. Veamos del 39 en adelante. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fuesteis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces les dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Yo le voy a hacer la carrera porque quiero entrar al verso 43. El verso 43 dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Ojo a la pregunta: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Él mismo responde: porque no podéis escuchar mi palabra. Por eso ellos no pueden entender su lenguaje, porque no pueden escuchar su palabra. Ahora bien, ¿por qué ellos no podían escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué los judíos no podían escuchar la palabra de Dios? Porque tenían la cabeza llena de ideas, tenían la cabeza llena de tradiciones, tenían la cabeza llena de enseñanzas de hombres, tenían la cabeza llena de religión. Y entonces cuando Jesús les hablaba, esa palabra rebotaba en medio de tanta basura. Amén. Por eso es que él dice en el capítulo 15 de Mateo, San Mateo capítulo 15, San Mateo capítulo 15. Yo digo todo esto porque todo esto que estamos hablando está sucediendo hoy. Todo esto que estamos hablando está sucediendo hoy. La gente tiene la cabeza llena de basura teológica, tiene la cabeza llena de instituto bíblico, tiene la cabeza llena de teología barata. Y entonces cuando se les presenta la palabra de Dios viva, ellos eso no lo pueden recibir, no pueden con eso los queman. Capítulo 15 de San Mateo, verso 1 dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciéndole: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Ojo por lo que ellos pelean, ojo por lo que estos le vienen a pelear al Señor Jesús. ¿Por qué tus discípulos quebrantan qué? La tradición de los ancianos. ¿Por qué ellos no vienen con la palabra? ¿Por qué ellos no se atreven a decirle a Jesús: ¿por qué tus discípulos quebrantan la palabra de Dios? ¿Por qué están peleando ellos? Por su iglesia, por su religión, por todas las tonterías que le han metido los falsos maestros en la cabeza. ¿Ven? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Yo pienso que Jesús les diría: ¿y quiénes son los ancianos? ¿Quiénes son los ancianos? ¿Son Dios acaso? Respondió él, ojo a la respuesta de Jesús. Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Se da cuenta de la diferencia? Mientras estos acá pelean por la tradición de los ancianos, Jesús viene implantando el mandamiento de Dios
y haciendo respetar lo que la Biblia dice. Amén. Jesús les dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, como que dicen, ustedes cambiaron el mandamiento, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, él ni ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, dice Jesús, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Por eso es que hace falta que usted le pegue una examinadita a la doctrina que cree, si es doctrina de Dios o es doctrina de hombres, si es mandamiento de Dios o es tradición de hombres, para examinar lo que creemos. Resulta que entonces cuando hablamos de la venida del Señor, entonces tenemos la cabeza empachada de cosas, y el Señor viene como un relámpago, y entonces entendemos literalmente la Biblia, ¿no? Porque ni siquiera sabemos qué es un relámpago en la Biblia. La Biblia habla de relámpagos, y lo que la Biblia llama relámpagos no es lo que usted conoce como relámpagos. La Biblia le habla a usted de truenos, y cuando la Biblia habla de truenos no es lo que usted conoce como trueno. La Biblia le habla del cielo, y cuando la Biblia le habla del cielo no es el cielo que usted se imagina. Por eso Jesús dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Y entonces vamos conociendo el lenguaje de Dios. Sí, vamos conociendo el lenguaje de Dios. Resulta que los truenos, ¿dónde? Usted sabe que lo material es una sombra de lo espiritual. ¿De dónde se oyen los truenos literales? ¿Dónde se oyen los truenos literales? ¿Dónde se ven los relámpagos literales? Es cierto. Entonces, si el Señor nos está hablando de un cielo espiritual, también tienen que ser truenos espirituales. Y tienen que ser relámpagos espirituales. Y también tienen que ser nubes espirituales. La Biblia dice que el hombre espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual. El hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, porque para eso no lo cura. Amén. Entonces vamos a escuchar a Jesús un momentico hablando de cómo es que Él viene. Amén. Resulta de que cuando Jesús se va, a Jesús lo están viendo sus discípulos, porque aunque Él se levantó de entre los muertos, igual Él se podía tocar y se podía palpar. Jesús cuando resucitó de entre los muertos, Él todavía podía comer. Jesús comió con sus discípulos después de resucitar. Los discípulos lo vieron, o sea que Él está en un cuerpo de carne todavía. Sí. Amén. Pero resulta que cuando llega el momento de irse, cuando llega el momento de despedirse, Jesús comienza a subir, ¿cierto? Y los discípulos comienzan a mirarlo hasta que una nube lo cubre. Mientras ellos están mirando, alguien los toca por detrás. Así dice Hechos capítulo 1. Vamos a la Biblia. Vamos a vivir ese cuadro un momento. Hechos 1. Verso 10. Hechos 1, verso 10 dice: estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, es decir, dos hombres. Amén. Dos hombres con vestiduras blancas. Claro que en la Biblia la palabra varón tiene otro sentido. Ahorita no vamos a hablar de eso. Pero entonces yo quiero que sepan que son dos personajes que se podían tocar, que se podían ver y que se podía hablar con ellos. Los cuales también les dijeron, esos dos varones, le dijeron a los discípulos, varones galileos,
¿por qué estáis mirando al cielo? Ojo a la pregunta. Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Yo quiero que ustedes se den cuenta que estos discípulos que están con Jesús son personas que han hablado con Él. Amén. Que se entendieron con Él, que le escucharon muchas de sus enseñanzas, y por lo tanto estos apóstoles tienen que haber conocido a Jesús más allá de lo que usted y yo podamos imaginarlo. Amén. Entonces sucede algo aquí. Estos varones le preguntan a ellos: ¿qué hacéis mirando al cielo? Si no es para el cielo que hay que mirar, entonces ¿para dónde miramos? Yo le preguntaría eso a los varones, preguntémosle a ellos. Y si no es para allá, ¿para dónde miramos? Los mismos varones le dicen: este mismo Jesús, este mismo que se fue, así mismo vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bien, entonces cuando ellos le dicen a los discípulos: este mismo Jesús, estos varones están diciendo a los discípulos: este Jesús que ustedes conocieron, ese Jesús que ustedes oyeron hablar tantas veces, ese Jesús que tantas veces se les manifestó a ustedes, ese mismo es el que va a venir. Amén. Ese mismo es el que va a venir. Entonces vamos a pegar una examinadita que se fue, ¿cierto? Tenemos que examinar bien al que se fue para que sepamos cuál es el que tenemos que esperar, porque es el mismo. Es el mismo, no puede ser otro. Esa palabra mismo claramente, hermano, está implicando una identidad propia. La palabra mismo, hermano, se refiere a una identidad propia, no es otro. Y yo quiero que nosotros miremos esa palabra varias veces en la Biblia. En el capítulo 13 y el versículo 8 de Hebreos. Hebreos 13:8. Dice el texto: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ha cambiado? Entonces es el mismo. Amén. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. ¿Cuánto dan alabanzas al Señor? Capítulo 4, perdón. No es segunda, es primera. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, dice el apóstol Pablo, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, dice el apóstol, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Verso 16. Porque el Señor, ¿qué? Porque el Señor mismo, el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces dice la Biblia: porque el Señor, ¿qué? Mismo. ¿Cuál mismo? ¿Cuál mismo? Ahora vamos a pensar un poquito en cuál mismo. ¿Qué era Jesús en realidad? El que viene por segunda vez es el peludito, barbadito, de 30 años aproximadamente,
Sí, ese es el mismo. Ese es el mismo. ¿O cuál es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Cuál es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Vamos a la palabra. Segunda de Corintios 5:16. Segunda de Corintios 5:16. Este versículo es muy importante, hermano. Este versículo es bien importante. Dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Oiga bien, ojo con este texto. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ¿qué pasa? Ya no lo conocemos así. O sea que el barbarito ese peludo, ya no lo conocemos así. Y yo quiero que veamos una cosita sencilla, una cosa bien sencilla. Resulta que el Señor Jesús murió. Y todos los que lo vieron caminaron con él aproximadamente 3 años. ¿Cierto? Resulta que él estuvo en la tumba ¿cuántos días? 3 días. Se levantó de entre los muertos y se le apareció a sus discípulos. Y mi pregunta es: ¿lo conocieron? ¿Lo conocieron? ¿Y el que resucitó no es el mismo que murió? ¿Por qué no lo conocieron? ¿Por qué no lo conocieron? A ver, ayúdenme. Tranquilos, la Biblia es de todo, no se preocupe. Si nos equivocamos aquí nos enderezamos uno a otro. ¿Por qué no lo conocieron? Capítulo 24 de Lucas. Capítulo 24 de Lucas. Y el versículo 13. Aquí les voy a dar una cosa hermosa, hermano. Esto es hermoso. ¿Sabe que yo me meto por aquí por todo esto y yo me hizo todo? Yo me pongo a estudiar la Biblia y yo le doy tantas gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Hermano, porque cuando uno logra liberarse de sistemas, de cárceles, cuando usted logra hacer lo que Pablo hizo, lo que antes era lo tengo por basura, cuando usted bota toda esa basura de la iglesia y se queda solo con la palabra, el Espíritu Santo lo lleva a usted por unos senderos. Usted vuela, hermano, usted vuela. Verso 13. San Lucas 24:13. He aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Cuando la Biblia dice 2 de ellos, se refiere a los discípulos. Ustedes saben que el Señor Jesús se murió y Pedro, todo aburrido, se fue a pescar otra vez, volvió otra vez a los barquitos y a las redes, y cada uno cogió su camino. Y 2 de ellos, ¿nosotros qué vamos a hacer? No, pues vámonos a Emaús. Yo no sé qué negocios tendrían a Emaús, pero esto se acabó. El hombre es muy bueno, hizo muchas maravillas, muchos milagros, predicaba tan bonito, pero se murió. ¿Cierto? Por eso ellos se iban. He aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Yo me los imagino a ellos ahí dialogando. El uno hablando con el otro y dice: no, pues pesado, tan bueno el avivamiento. Yo creía que él era el que iba a gobernar a Israel. Ese era el candidato perfecto para que fuera rey. Tantas maravillas, tantos prodigios, pero ¿cómo? No entendemos por qué Dios nos hará estas cosas. ¿Por qué nos quitará personajes? Yo me imagino todo ese diálogo, todos turbados pensando: ahora qué vamos a hacer. Aquí no queda sino seguir haciendo lo mismo de siempre y morirnos a ver, o de pronto levantará otro profeta algún día. Yo pienso que todo eso iban hablando ellos. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, esta palabra Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. El mismo era
Ahora ellos conocían al carnal, al de carne. Iba a decir carnal, pero eso no cabe con Jesús porque eso da otro significado. El de carne. Ellos conocían al peludito barbadito. No es posible que ellos lo ven y no lo conocen. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mi pregunta, ¿era el mismo? ¿Sí era el mismo? La Biblia dice que era el mismo. Yo le creo a la Biblia. ¿Era el mismo? ¿Lo conocieron? No. ¿Por qué no lo conocieron? ¿Por qué no lo conocieron? ¿Qué dice la Biblia? Mas los ojos de ellos estaban ¿qué? Pelados, para que no le conociesen. Ahora bien, ¿por qué la gente entonces no conoce a Jesús? Porque tienen los ojos pelados de incredulidad, pelados de dudas. Salen a la cabeza toda esa cantidad de enseñanzas de hombres y la palabra la dejan hablar. Pero resulta que este que está caminando con ellos es el mismo. Es el mismo. Mas los ojos de ellos estaban pegados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Mire, hermano, que el hecho de no conocer a Jesús lo vuelve a uno atrevido y grosero. Amén. Amén. El no conocer a Jesús lo vuelve usted atrevido y grosero. Por eso la gente que no conoce a Jesús habla estupideces de estas cosas. Amén. Porque no conocen a Jesús. Amén. ¿Qué es Jesús? ¿Qué es Jesús? ¿Qué es Jesús? ¿Qué es Dios? Claro, ¿qué es Dios? La palabra. ¿No dice la Biblia en el principio era? El verbo era con Dios, y el verbo era ese mismo verbo. Ese mismo verbo, esa misma palabra, esa es la que viene. Esa es la que viene. Por eso cuando los ángeles le dicen este mismo Jesús, uno se pregunta: ¿cuál es? ¿Estuche? Ese estuche cambia. Amén. ¿Quién estaba en Moisés? El mismo que estaba en Jesús. Pero tenía un diferente estuche. ¿Sí? Pero era el mismo. ¿Quién estaba en Elías? ¿No dice la Biblia que el Espíritu de Cristo estaba? El Espíritu, vamos a la Biblia, me gusta más que la Biblia diga. Amén. 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 Mejor que la Biblia diga, ¿cierto? Si la Biblia dice, ahí perdonan los religiosos, se pueden parar en las pestañas, pero esto no lo puede cambiar ni el diablo. Capítulo 1 de Primera de Pedro y el versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Quiénes? Los profetas. ¿Cuáles profetas? A ver, ayúdenme a pensar. ¿Cuáles profetas? ¿Cuáles? Moisés, Elías, Isaías, Jeremías, Jonás, aunque usted no lo quiera decir mucho, pero también era profeta. Abías, Ageo, Malaquías. Amén. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, por medio de los profetas estaba corriendo una gracia que venía ¿hacia dónde? Hacia nosotros. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Es decir, que ellos buscaban cada profeta en su día, buscaba, investigaba, oraba, se metían con Dios, escudriñando. Oiga bien lo que hacían los profetas. Escudriñando, ¿qué escudriñaban ellos? ¿Qué buscaban? Escudriñando, ¿qué buscaban ellos?
¿Escudriñando qué? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba. ¿Quién estaba en ellos? El Espíritu de Cristo. ¿Era el mismo? ¿Era el mismo? ¿Era el mismo Espíritu de Cristo en Moisés? Si usted para a Moisés y a Elías juntos, ellos no se parecen. Pero el mismo Cristo está en los dos. Y si usted pone a Moisés, a Elías y a Isaías juntos, no se parecen. Pero el que habla de Moisés es el mismo que habla de Elías, es el mismo que habla de Isaías. Y si usted pone un ladito a Jonás, no se parecen. Y ponga enseguida a Juan el Bautista y no se parecen. Pero es el mismo en Moisés, en Elías, en Isaías, en Jeremías. ¿Sí? El mismo. Escudriñando qué persona. ¿Buscaban una persona los profetas? Oh, ellos sabían que el Cristo de gloria siempre se revela en personas. Amén. Eso no estaban esperando que saliera del cielo un Cristo grandototote, ni que un poco de ángeles llenos de plumas con trompetas tocando y haciendo bulla como una orquesta. Eso es pura fábula, hermano. Eso es pura basura. Eso es pura muñequitos para niños. Los creyentes hoy tienen la cabeza llena de eso. Tienen el cuadrito en la casa. Hasta yo tengo uno que me regalaron por ahí. Usted no crea eso. Usted crea la Biblia. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. ¿Quién anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo? ¿Quién? El Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo hablaba por medio de ellos que iba a pasar aquí y las glorias que vendrían tras ellos. Amén. Ellos buscaban una persona, tenían ellos el Espíritu de Cristo. ¿Era el mismo? ¿Era el mismo? Era el mismo. Bien, bien. Yo no sé si me están entendiendo. A ver, los que no me han entendido, en gloria a Dios. Son inteligentes, bendito sea el Señor. Bien, resulta de que ¿cuántos Ramones conocen ustedes aquí? ¿Cuántos Ramones hay aquí? ¿A dónde está Ramón ahorita? Con una tontería, no me lo conteste. Calma, bobada. ¿Dónde está Ramón ahora? Está predicando. ¿Están esperando ustedes a que venga otro Ramón? No, está aquí. Este es aquí donde viene lo que yo quiero que lleguemos. Resulta que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Jesús. ¿A dónde está el Espíritu Santo en esta noche? ¿A dónde? A ver cuántos tienen el Espíritu Santo aquí en sus vidas. ¿Tienen a Cristo en ustedes? ¿Está Dios en ustedes? ¿Sí? Bueno, si Cristo está aquí y allá, ¿a cuál está esperando usted? Ayúdenme a entender eso. ¿A cuál está esperando usted? Amén, amén, amén. ¿A cuál está esperando usted? Hermano, qué pena, yo no estoy esperando a nadie. El Cristo que yo espero está aquí y aquí. Cuando usted se meta esta palabra en usted, ¿es Cristo él? ¿Es Cristo él? No por allá, miren de kilómetros arriba, ni por allá en el oriente ni en el occidente. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En usted. Entonces, ¿cuál está esperando la iglesia, la religión? Cuando usted está hablando que Cristo venga de por ahí, es porque ahí no hay nada. Es porque no tienen nada. Ellos mismos son testigos que están completamente vacíos de la presencia del Señor. Me gusta esto. Jesús una vez le pregunta
Señor, muéstranos al Padre. Así dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús lo mira y dice, Felipe, ¿qué le pasa, amigo? ¿Me quiere ver al Padre? Déjalo aquí. Nosotros tenemos que ser el Cristo que el mundo está esperando. Usted tiene que ser, porque si usted no es, nos devuelvo. Alguien dirá, hermano, entonces no hay rato. No hay rato. ¿Usted sabe quién era yo hace 30 años atrás? Yo era una porquería de persona. Y bueno, no le volvamos tanto. Hace 15 años atrás, cuando yo todavía estaba en el sistema religioso, también era una porquería de persona, porque uno religioso, hermano, es peor que un impío. Sí, señor. Un religioso es el peor enemigo de Dios que usted pueda conocer. Un religioso es más enemigo de Dios que un borracho. Sí, señor. Un religioso es más enemigo de Dios que un sicario. Un religioso fanático es más incrédulo que cualquiera de esos personajes. Entonces, cuando yo conocí esta palabra, ¿qué pasó? ¿Me pasó de muerte? Eso no es un rato. Eso no es una traslación. Me pasó del infierno a su gloria. Me pasó de las tinieblas a su luz admirable. Ya hubo un rato. Ya hubo una resurrección. ¿No dice Pablo que estábamos muertos y ahora hemos sido resucitados? En Cristo ya hubo una resurrección. Ya éramos resucitados. Sí. Yo me siento muy vivo, hermano. Yo me siento muy vivo. Entonces, hermano Ramón, ¿entonces usted no cree en la segunda venida del Señor? ¿O usted no cree que vamos a ser raptados? ¿Usted no cree que vamos a salir del sepulcro? Dije, hermano, mire, hay una cosa que a mí me preocupa no más. Si yo lo tengo a él aquí, si estoy en la sepultura, algún día de ahí me salgo. Si él está aquí y él viene como las religiones piensan, me voy con él porque él viene por él mismo. Amén. Entonces yo ahora me tengo que preocupar es por llenarme del poder de su Espíritu Santo y de su conocimiento. Ahora tengo que llenarme de su presencia. Y cuando usted está lleno de la presencia de Dios, usted no le preocupa que va a venir a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana, duerma tranquilo. Que si las cosas son como la religión piensa, nos vamos con él. ¿Se da cuenta de esto como es de sencillo? Porque el mismo. Resulta que dice el apóstol Pablo, segunda de Tesalonicenses, otra vez, primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y el versículo 10, capítulo 4, verso 16. Primera de Tesalonicenses 4, 16. Dice, porque el Señor mismo, Amén, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. amén. El apóstol Pablo habla, hermano, de la venida del Señor en tres escalones. Amén. Primero viene con voz de mando. ¿Qué es una voz en la Biblia? ¿Qué es una voz en la Biblia? Cuando la Biblia nos habla de una voz es un mensaje, y si hay un mensaje, tiene que haber un mensajero, porque no hay mensaje sin mensajero. Amén. Un mensajero es un ángel. La palabra ángel quiere decir mensajero. Usted le habla de un ángel, usted no se imagine un ser con plumas y alas y echando candela por los ojos. Un ángel es un mensajero. Le damos algo por aquí en Apocalipsis. Les voy a dar por aquí algo para que ustedes estudien en sus casas. Yo sé que acá quedan muchas dudas y muchas preguntas, porque no es fácil, hermanos, salir de tanta cosa en la que estamos a venir a conocer estas cosas. Capítulo 19 de Apocalipsis, y el versículo 9 dice, 19:9 de Apocalipsis. Resulta que aquí en Apocalipsis hay un personaje del que la gente nunca habla, ni los predicadores casi nunca hablan.
Amén, amén. Pero este personaje que hay aquí es un misterio. Es un misterio, pero claro está. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Toda verdad es que nos va a declarar todos los misterios. Amén. 19:9 dice, y el ángel me dijo. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién escribió Apocalipsis? Juan. Bien. Y entonces resulta que hay un ángel que le está diciendo, ¿cierto? Hay un ángel que habla con Juan. Vamos a mirar una cosa con este ángel. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas y de Dios. Ahora, cuando este ángel le dice a Juan, estas son palabras verdaderas de Dios, se refiere a todo el Apocalipsis. Amén. Porque vale la pena aclarar que este ángel es el que camina con Juan desde el capítulo 1 por todo el Apocalipsis. Vamos al versículo 1. Apocalipsis 1:1. Apocalipsis 1:1. Y el versículo 1 de Apocalipsis dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Oiga bien, la revelación es de Jesucristo y se la da Dios a alguien ahí para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Vamos con el versículo despacio. ¿La revelación de quién es? De Jesucristo. Esa revelación se la da Dios. ¿A quién se la dio? A Juan. ¿Para qué se la dio a Juan? Para que Juan se la manifieste a sus siervos. Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces Dios le da la revelación a Juan para que Juan nos la dé a nosotros. ¿Sí? Pero ojo, ¿quién le dio la revelación a Juan? Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces entre Dios y Juan hay un mediador. ¿Quién es ese mediador? Un ángel. ¿Sí? Un ángel. Un mensajero. ¿Cómo se llama el mensajero? Bueno, después les digo. Capítulo 19, sí, porque ese es otro tema. Y entonces vamos al versículo 9. Y el ángel me dijo, ese mensajero que hay entre Dios y Juan, es el que le dice a Juan, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero, y le dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ahora resulta que ese Juan siente una cosa tan rara. Ese Juan siente un algo cuando ese ángel le habla y camina con ese ángel, que ese Juan comete un error. Yo me postré a sus pies para adorarle. ¿A quién está adorando Juan? Al ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Mi pregunta, ¿qué hace un hombre como Juan lleno del Espíritu Santo? ¿Qué hace un hombre como Juan que conoce a Jesús y sabe quién es Dios? ¿Qué hace un hombre como Juan que además es judío y sabe que no puede adorar a otra cosa que no sea su Dios? ¿Qué hace Juan adorando a un ángel? ¿Quién era ese ángel? ¿A quién vio Juan en ese ángel? Amén, amén. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. ¿Qué quiere decir la palabra consiervo? Yo soy igual a ti. Yo soy un mensajero igual a ti. Yo soy un hombre igual a ti. Ese ángel era un hombre, hermano. Ese que le está mostrando a Juan las cosas es un hombre. Pero tiene tanto de Dios que Juan lo ve a él en ese ángel. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Amén.
¿Qué es Dios? El verbo, la palabra. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Volvemos a lo mismo, es decir, Dios es el verbo, porque el testimonio es el verbo. Amén. Ahora a mí me llama la atención que este Juan, yo creo que él se paró un poquito, yo creo que las ganas de adorar, hermano. ¿Usted sabe lo bueno que es uno arrodillarse y adorar a Dios, que alguien le diga, no, lo está haciendo mal? Así no es. Y ese Juan todavía siente un fueguito por dentro y una candela. Yo creo que él mira al ángel y dice, ¿y si no puede ser que yo me equivoque? Él no está viendo el peludo malvado ahí, pero él sabe que hay algo ahí que se parece tanto al de acá. Es que la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser uno con Él. Y Jesús oró diciendo, Padre, que sean uno, así como tú y yo. Capítulo 22 de Apocalipsis. Y el verso 6. Apocalipsis 22, 6. Y me dijo otra vez el ángel, que Juan está hablando con el ángel, y me dijo, el ángel le dijo a Juan, estas palabras son fieles y verdaderas. Ellos caminan juntos, yo que sé, Juan está en el Espíritu y el ángel también. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. ¿Quién está diciendo esas palabras? El ángel. El que está diciendo esas palabras es el ángel. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, oído y visto, ¿qué pasó? Me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y entonces, ¿qué fue lo que oyó y qué fue lo que vio? El mismo. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas. Es decir, que este ángel era un profeta. Y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Hermano, aquí se conoce un verdadero enviado del cielo. Un verdadero enviado del cielo no viene diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador. No. Un verdadero enviado del cielo, él sencillamente viene haciendo lo que tiene que hacer. Y el que es de Dios conoce a Dios. ¿En dónde está? El que es de Dios sabe dónde está Dios. Por eso adora a Dios, y para adorar a Dios hay que conocerlo. ¿Dios qué es? El verbo. Para que usted pueda adorar el verbo, tiene que conocerlo. Pero si ni siquiera lee la Biblia, si ni siquiera estudian la Biblia, y los poquitos que la estudian no la creen, ¿qué hacemos ahí? Pero este libro y estos misterios son para escogidos. Es para escogidos. ¿Qué le vamos a hacer, hermano? Esto no lo va a ver todo el mundo. Esto no lo va a ver todo el mundo. Este mensaje va por internet y yo sé que todo el mundo no va a entender eso. Unos van a estudiar, otros van a investigar, otros van a, yo qué sé cuántas cosas dirán. Otro loco, otro endemoniado, esto es el que no de anticristo, ¿cierto? Pero el que es de Dios, la voz de Dios, oye, vamos un momentico a Daniel, ya vamos a terminar. Hoy nos alargamos un poquito más porque hicimos un convenio abajo y parece que nos lo aceptaron. Bendito el Señor, gracias a Dios. Amén. Dice la Biblia, capítulo 12 y el versículo 10 de Daniel. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos, ¿cuántos de los impíos van a entender? ¿Cuántos de los impíos van a entender? Y ninguno de los impíos
Pero los entendidos, ¿cuántos son entendidos esta noche? En la alabanza, Señor. ¿Estás de pie?